Bueno, a ver, comenzando. Bueno, pues yo convoqué a este señor de aquí que vemos, Alejandro, Hola, Paula, hola Paula. y bueno, no sé, tampoco me gusta decir que vamos a hablar de mi proyecto, porque también me gustaría incluirte a ti y a toda la gente que ha colaborado en Cuarto Segunda. Sí. Pero bueno, sí que pues es mi proyecto personal y parte de, de unas inquietudes mías. Sí, Y pues a partir de ahí abrirlo a todo quien quiera participar y lo que se. muy bien. ¿Y cómo partió? ¿Qué es cuarto segunda? Pues Cuarto Segunda es un proyecto de edición y de autopublicación Ujú. eh, que partió simplemente como con la idea de crear un fanzine que se llamara Cuarto Segunda, Ujú. pero conforme iba pasando el tiempo yo me di cuenta de que quería hacerlo algo más amplio y que Cuarto Segunda fuera el nombre bajo el que se desarrollaran diferentes proyectos de Sí, cuanto a la publicación, haciendo fanzines o incluso haciendo libros a mano, que es lo que estoy desarrollando también más ahora, esta vertiente, aprendiendo poco a poco. Y, y eso es un proyecto personal en el que quiero explorar pues estas posibilidades que te da el papel, transformar esta hoja en una hoja de papel en muchas de sus potencialidades. sí, muy bien. Pues ahora el fanzine el fanzine sobre el hogar, que es con el Ujú. que estamos ya a punto de sacar. Muy bien. Entonces, ¿tenías claro más o menos qué es lo que iba a pasar con cuarto segunda o era como una idea para volcar ahí pues otras ideas o para hacer algo en concreto? Mejor dicho, ¿tenías temas claros a tratar o simplemente era un nombre donde van a empezar a surgir otras cosas? Pues la verdad que todo ha sido en general bastante improvisado, así que ha sido todo sobre la marcha, sobre conforme iba, yo qué sé, mmm, maquetando una página o acabando de maquetar el fanzine, pues iba viendo que a mí que quería eso, agrandarlo más y seguir haciendo más cosas. Eh, no sé, conforme iba avanzando se abrían más y más posibilidades y aún se abren, Sí. así que no es algo que esté cerrado. No sé qué va, en qué se va a convertir de aquí un año o de aquí unos meses. Mm. Entonces, eso está chulo. La verdad que no es algo que me ponga nerviosa, porque no es algo que quiera controlar. En cuanto a los temas, pues la verdad que también sobre la marcha y sobre todo mmm, con la inquietud de querer trasladar, bueno, de querer extraer aquello en común que está pasando en mi vida y pues la de quienes me rodean, mis amigos y demás. Ujú. Entonces el tema del fanzine sobre el hogar, que es pues el hogar, pues nació también de forma bastante inesperada y espontánea. Sí. Eh, que coincidió con una época de mi vida, pasaron unas cosas, entonces yo como que me sentí como un desarraigo o como una pérdida de ese hogar que hasta la fecha había sido mi casa. Y pues todo realmente, el tema en sí
quise trabajarlo a partir de un ensayo que empecé a escribir. Sí, Salud. perdón. Pues este Ese lo ensayo, hiciste por tu cuenta, ¿no? Ese ensayo. sí, era un texto que estaba escribiendo para Ports, que es la web ¿Y qué es que edito. Ports? Bueno, la web que edito, proyecto que tiene más años que Cuarto Segunda. ¿Y qué es Ports? Un poco Pues, para que sepan la gente cómo trabajas tú. bueno, no sé, yo trabajo como me parto en muchos trocitos. Ujú, Entonces, Ports es un proyecto que, pues, a diferencia de Cuarto Segunda, que quiere encontrar lo físico, pues por saber es una web, entonces es crear ese espacio online ujú, y publico ensayos y también otras personas pueden publicarlos y hago entrevistas y otras personas pueden hacer entrevistas. Y ujú, eso es así resumido. Y eso, entonces empezó yo escribiendo este ensayo que se llama ahora y que se publica en el fanzine, El retorno al hogar. Entonces empezó con una sensación que tuve en casa de mi amiga Nia, ujú, que de hecho lo narro en el ensayo, que es como que tuve una premonición de no voy a sentir bien en ningún lugar. Y yo creo que eso pasó precisamente por esa desconexión que tuve yo con mi hogar, que pues hasta la fecha había sido mi núcleo. Yo partía de ahí y de ahí pues iba pues a diferentes puntos, ¿no? ujú, A diferentes rumbos, pero eso es como que el núcleo se perdió. ujú, Entonces pues quise investigar un poco y pues y volcar energías hacia esa pregunta inicial que fue ¿dónde está el hogar? ¿Qué es el hogar? ujú. Entonces, pues obviamente con la ayuda de mis amigos, Sí. también volcando sus experiencias y sus percepciones sobre este tema, pues se puede desarrollar el número, el volumen uno. Entonces, por lo que cuentas, tanto en Ports como en Cuarto Segunda, tu papel es de editora, ¿no? Y trabajas como, bueno, más en Cuarto Segunda, en Ports quizás todavía no se ha dado la posibilidad de que mucha gente intervenga, pero que en Cuarto Segunda tú pediste expresamente cosas a gente, ¿no? Y eso es lo que, digamos, activó como un diálogo más abierto de tu pregunta inicial sobre, digámoslo así, como la ansiedad de sentirte despatriada de tu hogar, ¿no? Que no sé Sí, cuándo sucedió eso, si empezó a ser algo consciente, sino que como que ahora pensándolo en distancia, es como chulo que tu, como tu impulso de entrada era pedirle a otra gente a raíz de un sentimiento muy personal que tenías tú. Y entonces creo que hay algo chulo en la revista, en el fanzine, que digamos no es algo, no es como una bitácora personal, no es como un diario personal, sino que son como diferentes puntos de vista en torno a eso que es el hogar, que es como una cosa muy amplia. Y bueno, yo hablando como ya de papel personal como contribuyente, o que eso no sé si no, es de dinero. contribuyente, no, eso es de dinero. Eh, a mí me costó mucho, me acuerdo que te decía, tengo una idea, y luego al tiempo, tengo otra, luego me preguntabas tú y me insististe durante tiempo pero te he pedido esto, hazlo, y yo entré como rabioso e impotente porque es que se me escapaba mucho, porque yo también estaba muy encabezonado en hacer una cosa concreta y a la que empecé a pensarlo, digámoslo, más abierto, como lo que te decía antes, de pensarlo como en una contribución que va a dialogar con otras cosas y con otros puntos de vista, ya como me empecé a dejar ir y empecé a hacer algo como mucho más,
que me pedía el cuerpo. Entonces, eso era interesante, como también tener presente que no es una cosa que está comisariada al dedo hasta el final, sino que tú, como desde donde tú pides o desde donde tú comentas las cosas, siempre es como, no, lo que te mueva, lo que quieras, Sí, evidentemente con restricciones de de tamaño, de páginas. aunque con el tiempo también me he ido desenvolviendo más en esas cosas y no he perdido Ujú. rigidez en eso. Pero yo creo Sí. que más que quizás, bueno, a ver, es un encargo, pero también es más como ha sido Ujú. una propuesta de participar en esto, Sí. en el fanzine, en la publicación, y a fin de cuentas es una recopilación pequeñita de lo que significa para unas personas el hogar, qué les evoca, de dónde viene ese hogar para ellos. Entonces, es algo bastante amplio que, como tú has dicho, no he querido hacer como un diario personal porque creo que Mm. hay demasiadas personas en el mundo interesantes con experiencias vitales interesantes que contar como para reducirlo solo a una persona. Ujú. O sea, y así pues nutrir al proyecto, porque con algo que he aprendido de ports, que es algo que he hecho siempre sola, al Ujú. principio me gustaba, en plan, voy a mi rollo, publico lo que quiero, no tengo que dar explicaciones a nadie, no necesito a nadie, pero es que llegó un punto que me cansé de eso, Ujú. porque me di cuenta que colaborando con otras personas y ayudándote de ellas y que haya esa comunicación recíproca hace que las cosas avancen hacia una dirección para mí mucho más interesante y nutritiva que ser tú siempre una persona que lo mueva todo. Más Sí. aparte de pedirle, oye, escríbeme tal, pues es diferente. Mm. Sí. No sé, ahí hay un tema como también de confianza y de haber tejido unos lazos bonitos con las amistades para poderte permitir decir esto. Por ejemplo, oye, necesito que me ayudes. Porque sí que hay como dos puntos ahí como interesantes que es también se empieza como a chocar lo que es tu amigo como amigo y ya luego tu amigo siendo una figura de colaborador en un proyecto personal al que le estás dedicando tiempo, esfuerzo y energía y a veces como esa reciprocidad es, es muy importante pero difícil a veces de encontrar. Entonces también yo creo que es algo muy importante que no sé si tú lo has pensado, como lo bonito que es rodearse de gente que no tiene por qué coincidir 100% contigo, pero con que trabajes bien y que te entiendas bien. Y poder pedirle también y confiar que esa persona va a responder esa cosa que tú has pedido. Creo que muy Sí, interesante. inicialmente, o en mi caso, siempre cuando bueno, yo he colaborado siempre con mis amigos, de momento no he colaborado con gente que no conozca y es algo que tengo pendiente, explorar también. Ujú. Pero eso, con mis amigos es esa confianza previa de que depositas en otra persona, de saber que haga lo que haga, va a ser algo muy bonito y que va a aportar mucho y que va a Ujú. llegar. Eh, y pues a mí también me ha permitido conocer a estos amigos en otro plano, porque claro, ves su forma de trabajar, ves lo que les funciona y eso también es algo muy Ujú. positivo de trabajar con otra gente, de sus Ujú. ritmos, de sus procesos de trabajo, aprendes tú mucho también. Por ejemplo, pues Anne, que le pedí el ensayo, eh, ella me dijo, no sé si cómo,
como ya me avisó, en plan, te lo voy a entregar a última hora, pero que sepas, tú me das un toque. A ver, esto no fue exactamente sus palabras, pero algo así como que dame un toque a última hora y yo en una noche te lo escribo. Y como que bajo presión ella trabaja bien. Y, y bueno, a mí también eso me da confianza porque ella tiene ese conocimiento sobre sí misma. Ujú. Y a ver, contigo también, que ibas como avanzando hacia muchas direcciones a la vez, cuando te dije primeramente en escribir un ensayo, que Sí. al final se convirtieron en unos dibujos, Ujú. pues en el fanzine pequeño que va grapado al lomo. Mm. Y eso, y bueno, y contigo porque también te he visto más, veía que quizás no lo estabas trabajando, independientemente de si lo trabajabas en tu cabeza, porque yo no estoy en tu cabeza. Pero bueno, ya me entiendes. Sí. Tú, por lo que he visto, hasta que no haya algo que encaje mucho contigo, mmm, en cuanto Mm. a narrativa o a formato, Ya, quizás sí. No sé. como que Yo, entiende. no sé, había un punto ahí como de presión de por qué me estaba condicionando tanto la forma como el contenido. Llevo tiempo pues trabajando con la herramienta del ensayo y yo creo que cuando me pediste la colaboración en tu fanzine, pues cayó a dedo pensarlo otra vez como ensayo. Y lo hice como ensayo y me sentí a gusto, pero lo que decíamos antes de cómo iban pasando el tiempo y cada vez menos me sentía como conforme con esa cosa que había creado, como que salió ensayo porque sí, y no había sopesado como en otras cosas sensibles que yo tenía y que también son muy importantes para mí. Quizás también te quería preguntar eso, pero como que con el ensayo uno saca una vertiente de uno mismo diferente y de repente pues pensar en dibujo o en pensar monotipia o lo que sea, pues te trabajas a ti mismo diferente. Entonces son diferentes prismas desde donde te ves tú y por ende enseñas lo que te preocupa desde prismas diferentes y eso es muy interesante. Entonces, también porque no hemos hablado un poquito de qué es, cómo se compone el cuarto segunda y más o menos quiénes han colaborado y da como un poquito de pincelada, si te parece, de qué va cada cosa, para que el visualizador virtual se ubique. Pues para que el oyente se ubique. El oyente. Eh, bueno, en total son 40 páginas, pero porque como he dicho antes, es un fanzine que se compone por dos, de 20 páginas cada uno. Eh, yo creo que es breve pero conciso. Eh, hay dos ensayos, hay una entrevista que es eh, el formato que más páginas ocupa, hay una doble página de dibujos y luego hay otra doble página de unas monotipias que también hicieron mi amiga Nadia y algo. Que, y el encargo de las monotipias yo se lo hice a Alba y a Nadia, ellas conforme iban trabajando se dio la casualidad de que estaban juntas, se lo hicieron juntas, pues acabó surgiendo algo en común. O sea, Ujú, son monotipias cada una con el estilo respectivo de ellas, pero que funcionan las dos juntas. Una no se ujú, entiende sin la otra. Y el título se llama El hogar en un trazo liviano. ujú, Cuando lo veáis, pues ya se entenderá. Entonces, el ensayo de Anne
bueno, ya lo he contado un poco y lo chulo también fue que las fotos las hizo Esther, que es una amiga de Anne tuya y, bueno, amiga No, amiga de nosotros, sí. de vosotros. Ujú. Eh, y me gustó muchísimo también que ellas me dijeran que hacía tiempo que ellas querían hacer algo juntas. Ujú. Entonces, como que la propuesta tuvo muchísimo más sentido para mí. Sí, y además es muy significativo que una propuesta a una y más aún como un tema tan bonito que es el hogar. También pues es como curioso y que Anne y Esther ahora vivan juntas, entonces ahora supongo que lo recibirán de una manera diferente o no sé. Ya Anne ha dejado el piso desde donde escribió ese ensayo, entonces es guapo también como ver esos vínculos y esas conexiones que pasan fortuitamente, pero que están ahí muy latentes. No sé, y también pensando lo de la entrevista que estuvimos hablando tú, Néstor y yo, también eso también como que aunó cosas y también no sé cómo te pareció a ti, pero yo como que salí muy conforme de esas charlas, también un poco para distensar lo que estabas pensando de tu hogar y en nuestro caso, como es el de Néstor y el mío, en un hogar en el que está lejos. Su familia es de México, él vivió bastante tiempo allí y yo en Colombia. Pues cada uno desde esos dos lugares del mundo, pues trayéndonos a este nuevo lugar del mundo que es Barcelona, surgen vínculos, pero también vínculos, digámoslos así, como negativos, o si se quieren tristes o malos, como son la violencia, el desapego, como la tristeza por no tener hogar, pero eso también es chulo como que todo eso, quiero como insistir a eso, el tema como de los amigos, desde donde se generó todo esto, que me parece muy bonito, literalmente como simbólicamente que eso hayas tú propuesto que eso sea un hogar, ¿sabes? Que ahora después de cuando aparezca esa cosa física que va a ser el fanzine, pues que de verdad es táctil ese hogar del que estábamos hablando y lo vamos a ver, al menos yo como me pasan las cosas con las que me involucro o las que hago, o cuando dibujo, lo que sea, que lo ves con distancia y dices, hostia, mm, tenía esas cosas dentro y las pude sacar. Y eso es muy Sí. bonito. Y también, o sea, ahí se ven los afectos. Ujú, También se habla mucho, bueno, está implícito en el fanzine, a lo largo del fanzine. totalmente. Eh, Ay, no, pues no sé, creo que si quieres vamos hablando ahora del tema como ya de la forma. Ya hemos hablado un poco del contenido y como de la maquetación y eso. Lo digo porque vamos media hora, no sé cuánto nos responda Instagram, si lo quieres colgar ahí o donde hayas pensado. sí, yo he visto cosas como de una hora, Vale, pero a ver, pues no fallarnos tanto. exacto, para ir como acotando un poco. Porque eso lo de la maquetación es como un tema muy importante que yo también, como viendo tu proceso editorial, siempre te lo he dicho que como que has avanzado mucho y a paso lento, que a ti te cuesta verlo, pero que desde el máster, que creo que estaría muy bien que lo hablaras, porque yo creo que hay un punto de inflexión fuerte en tu manera de coincidir, de concebir el mundo editorial y en lo amplio que es eso, ya no solamente revistas, sino pues lo que hiciste ahora tú, que un fanzine es como una herramienta bestial editorial y es muy complicado. Entonces, a partir del máster que realizaste, con los trabajos que ibas haciendo, yo iba viendo cómo rompías lentamente tus esquemas y cómo ibas despertando otros que ya estaban ahí. O sea,
Siempre como que te he dicho, tienes como sensibilidad, muy buena sensibilidad a la hora de organizar, de la disposición en el espacio, te lo decía, te lo digo con tus fotos, tienes muy buen ojo y eso se traduce como, y lo veo muy traducido ahora como tu soltura de manejar, digamos, el uso de la tipografía, todo y que también utilices cuadros de texto en columnas, si te permites jugar con trazos que haces tú o cosas así, que no es tan esquemático, sino que creo que es muy dialéctico el uso que le haces tú de la herramienta editorial. Entonces, no sé, estaría chulo que lo comentaras un poquito porque creo que es muy interesante. Bueno, pues yo empecé a hacer cuarto segundo al fanzine y ahora sobre el hogar el fanzine, sin tener ni puta idea de nada. Ujú. No podía salir de una columna de texto, para mí no había más mundo que ese. Entonces, yo el máster lo empecé después de haber ya como empezado el fanzine y después de saber que lo quería hacer sobre el hogar y demás, ya tenía como un poco esbozado mi texto únicamente. Y pues el máster ha sido de diseño editorial y publicaciones digitales y, y lo empecé a estudiar pues como tomé la decisión de estudiarlo como muy rápido después de saber qué era el mundo del diseño editorial y qué era la publicación independiente, porque yo no tenía ni idea que existía. Pensé que solo había el diseño gráfico y que, bueno, es que me flipa mucho pensarlo, pero es que no tenía nada de conocimiento de las revistas. Habiendo estudiado moda y habiendo cogido revistas como Days y estas típicas, bueno, que esto es más como comercial, pero sí que es underground. Pero bueno, y también por el hecho de haber hecho prácticas durante un mes en una revista de moda independiente. Aún Ujú, así, yo no sabía qué era esto, qué era eso. ujú, Entonces lo descubrí. Bueno, a mí siempre me habían gustado las revistas, me han gustado las revistas desde pequeña, pero claro, pues yo lo que conocía eran las típicas cabeceras de moda, ujú, las comerciales, y bueno, pues no me acaban de gustar tampoco, pero tenía como esa espinilla de esto no acabo de encontrar exactamente el sitio, lo que me gusta, lo que encaja conmigo. Entonces, un día, como a finales de 2017, me compré el libro, o finales de 2018. Bueno, no sé. 2018, sí, sí. ¿Sí? Me Sí. compré un libro que se llama ¿Quieres publicar una revista? De la editorial GG y lo vi en las estanterías y es como que el cielo se abrió un poco y entró unos rayitos de sol. Entonces lo empecé a leer y a subrayar y como que el corazón me empezó a dar brincos. Y dije, joder, es esto, esa espinita que yo tenía que he intentado encontrar durante tanto tiempo. Ujú, Entonces a los pocos meses empecé el máster sin tener ni idea de diseño gráfico, con muy pocas nociones de InDesign y todo eso, de pocas nociones de tipografía, de color, de papel, de todo. Eh, y de hecho es que se me hace raro haber hecho el máster porque claro, diseño editorial es una rama, como una especialización del diseño gráfico. ujú, Y se me hace raro haberlo hecho sin esta educación de diseño gráfico. mm. Bueno, pero es que es muy lógico si lo piensas desde donde entraste tú. O sea, decías antes que venías de estudiar moda,
tú estudiaste moda en la Illa y como que no sé hasta qué punto esto, pues es irme por las ramas, pero también hay un tema de patronaje, con la ropa, hay un tema de composición de color, hay un tema profundamente editorial en ese mundo. Y como diseño, digamos, es una cosa tan amplia, tan extraña de argumentar que al final pues puede ser absolutamente todo, desde un papel higiénico hasta el ordenador con el que estamos hablando. Por eso creo que es como muy chulo que hayas entrado desde ese lugar y desde tus sensibilidades y al final con una nueva herramienta para decir, porque al final el diseño editorial es como una cosa para explicar cosas, como lo es todo, ¿no? Y que luego pues también empiezan que es muy importante las intencionalidades y evidentemente las restricciones que uno tiene. Por ejemplo, tú eres concretamente estás haciéndolo en un fanzine implica ser muy consecuente o pensar bastante ya no solamente en lo que estás haciendo, sino en el número que lo haces, porque depende, no siempre, pero muchas veces cuando haces fanzines tiene como un tema de autogestión, de hacerlo tú solo o sola o con pequeños grupos. Tiene como una historia bastante reivindicativa y potente de contrainformación desde el pasado, con las octavillas, por ejemplo. Entonces, no sé, como es chulo también pensar, ok, diseño editorial, pero tú le has puesto ese acento que has querido y con el que te sientes cómoda ahora, pues evidentemente, pues estamos todos para explorar eh, medios, herramientas y ojalá que pudieras hacer una revista, pero bueno, no me voy por ahí. O sea, ahora con cómo estás tú y con las cosas que hemos ido hablando de la comunidad, de la fraternidad, de generar como un tipo de vínculo a raíz de un tema concreto, como que tiene para mí muchísima potencia y muchísimo sentido que hayas hecho un fanzine. Y, y también, bueno, que también es chulo que hayas podido imprimirlo, pues por esa vinculación con el máster, ¿no? Con la risoneta me refiero, Sí, que de repente como te encuentras sí, soportes y redes de apoyo cuando tienes ganas de hacer algo y eso es lo más importante, ¿no? Entonces, sí. A ver, es que lo chulo también que para hacer un fanzine no necesitas, obviamente, estudiar nada. ya, Necesitas, simplemente necesitas iniciativa y determinación y ya está, no necesitas nada más. Eso también lo chulo. sí, Eh, y bueno, también lo que me gusta, y para mí tiene mucho sentido haber estudiado esto, pero sobre todo haber hecho fanzine porque ha sido porque he estudiado moda, ha sido porque he hecho las prácticas aquí, ha sido porque tuve ese trabajo, ha sido porque descubrí esto, que he acabado estudiando diseño editorial y he hecho el fanzine. sí. O sea, no me viene para nada de nuevo ni... Mmm, Ya, por eso es como curioso lo que te decías antes de no tenías ni idea, pero al mismo tiempo sí, ¿sabes? Tenías como ese ímpetu y desde sí, muchos lados de encontrar algo que te apasionara, ¿no? Y ahí desde ahí yo creo que esa, ese suspiro fue muy chulo y vértelo como como suspiro para coger aire y luego empezar a ganar fuerza para empezar a decir tus cosas, sí, que las sí. tenías como ahí Mm, aparcaditas un poco y tímidamente iban saliendo. exacto, tímidamente iban saliendo. Y con el máster sí que eso me ayudó mucho a sacarlas Ujú. como casi de golpe, entre comillas. Sí, A desatascarme, sobre todo también creativamente. Y, pero también porque empecé a saber usar, quizás no saber usar, pero más bien sentirme cómoda con el InDesign, ujú. con esta herramienta para maquetar. Porque realmente, a ver, con cosas bastante básicas se pueden hacer cosas bastante chulas.
Entonces eso es a mí lo que me gusta, explorar la base, lo que se es dado ya predeterminado y qué puedes hacer con eso, qué posibilidades puedes sacarle. Eh, y por eso a mí tampoco, yo me alegro no tener este background de diseño gráfico detrás, sino que tengo el mío propio. Y, y eso es chulo porque, claro, cuando vas a la universidad te enseñan una forma de hacer las cosas, y más si las estudias durante 4 años, no todas las carreras, pero sí que quizás con diseño gráfico, por ejemplo, que quizás inconscientemente quieres encajar dentro de una forma de usar la tipografía que te enseña el profesor, una forma de maquetar, una forma de, Mm. bueno, sí, de maquetar en general. Eh, entonces no creo que me haya perdido mucho, no es que me dé pena haberme perdido eso, sino que lo puedo seguir aprendiendo y, y lo estoy haciendo con proyectos reales, personales que estoy llevando a cabo, que eso es algo que a mí también me gusta mucho hacer y era uno de mis objetivos, aprender haciendo Ujú. fuera de la universidad y sobre todo también sacar adelante proyectos sin el apoyo de instituciones, por decirlo de alguna forma, Mm. porque a mí, claro, yo no he tenido a nadie, ningún supervisor detrás que me diga esto por aquí, esto por allá o nada parecido. O Mm. sea, simplemente, o sea, mis amigos, he tenido mis amigos, un respaldo mental muy heavy y también emocional. Y con eso es lo que ha impulsado Cuarto Segunda y el fanzine. Es lo que la sacaba adelante, no mis super conocimientos de diseño gráfico, ni diseño editorial, ni mis ganas de, wow, voy a hacer un fanzine súper pepino, voy a usar una tipo aquí que ni siquiera se puede entender de lo moderna que es, porque yo sí que me he dado cuenta en mi forma de diseñar que prefiero darle, o sea, me gusta darle más importancia al contenido Mm. Sí, sí. que al diseño, porque, bueno, a Bueno, ver, no sé. O sea, quizás te entiendo, pero como que las intencionalidades que antes decías, como que el respaldo de modas, de instituciones en la universidad y todo, creo que hay una cosa como inconsciente colectivo, ¿no? De que no te separas. O sea, entiendo lo que decías, porque digamos en la universidad sí que hay tendencia, digamos, a esquematismo, bueno, cuando estudiaba los trabajos que maquetados que hacías había como una tendencia a eso, como a una simplicidad, digamos que no era tan de una manera tonta de decirlo como arriesgado, como un o sudo, pero eso es compartido en tanto que, bueno, que tu entorno social como que dice las cosas de una manera determinada y también los usos concretos de cómo lo haces está muy, muy, muy cortado, ¿no? Pienso como, por ejemplo, en las tipografías que utilizaste, que quieras o no, pues son bastante, digamos, usadas, bastante modernas. El recurso de la doble columna, eso es muy usual. Dejar espacio en blanco, o sea, eso son como cosas que uno conscientemente como va trabajando y otras cosas no, ¿sabes? Y por eso creo que ahí cae más, digamos, en un equilibrio, no sé si es que es mejor, que es peor, pero como un equilibrio en el contenido y la forma y intentar que esas dos cosas se acompañen de la mano. sí, Bueno, en definitiva como la intencionalidad con la que estás haciendo y con la que estás volcando como o tu entrevista o el ensayo o las ilustraciones, ¿sabes? Como
vas picando de varios lados y luego eso surge de una manera muy, como muy personal, pero al mismo tiempo que es muy compartida con el entorno social que estás viviendo. Sí, bueno, claro, porque mm, yo me he ayudado de mi entorno para hacer el fanzine Ujú. y lo quiero seguir haciendo y quiero seguir y seguir haciendo así para otros proyectos de Cuarto Segunda. Entonces, eso para mí también es importante Muy y bien. sin eso no tendría sentido. ¿Y entonces cuál es el futuro? ¿Qué te queda por hacer ahora? Pues ahora el fanzine está en procesos de impresión, que lo estamos ¿Sí? haciendo en risografía y, y nada, y pues ya lo contaremos otro día, esto de segunda parte. Y, pero bueno, así rápido, estoy aprendiendo muchísimo. Estoy aprendiendo también a hacer mi proceso de trabajo en cuanto a publicar, a autopublicar. Ya la forma de trabajar el contenido, cómo estructurarlo y demás, y también con con la producción, que estoy dando un máster de diseño editorial, pero no he impreso nada. Ujú. Entonces ahora Sí, también sí. estoy aprendiendo eso también de cero. Me estoy dando cuenta que trabajar con máquinas, las impresoras y demás, con programas es difícil, que no Sí, todo siempre sale bien a la primera, hay que tener paciencia y perseverar y el futuro pues seguir publicando sobre la flora, sobre el narcisismo, sobre las manos, no sé, ya se verá, ¿no? sí, Muy bien. Pues si quieres lo dejamos hasta ahí. vale, Y en lo que sea, pues lo volveremos a hablar sí, con ganas de ver ya el número impreso para que comentemos otras cositas chulas de eso. sí, yo también. Bueno, Paulita, pues un placer. Hasta Igualmente, la próxima. see you later, alligator. Dejo de grabar.